Bueno, el día de hoy quiero que hablemos de cirugía bariátrica y ejercicio físico. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Tengamos en cuenta primero las indicaciones. La primera o la única indicación es básicamente la obesidad. La obesidad se divide en estadio 1, estadio 2, estadio 3, según el nivel de peso del paciente y basados en algo que se llama índice de masa corporal. Los pacientes con estadio 2 y 3 tienen la indicación de cirugía bariátrica en los pacientes que deciden hacerlo. En el paciente obesidad de estadio 1 depende más de la comorbilidad que el paciente tiene. Pacientes con diabetes, pacientes con posibilidades grandes de infarto, pacientes con hipertensión no controlable, pacientes con apnea del sueño. Todos estos elementos son cofactores que sirven para indicar la cirugía bariátrica. Entonces hay que tener en consideración eso. Ahora, ¿qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es simplemente aquella cirugía metabólica que disminuye la capacidad gástrica para recibir contenido alimentario. Es decir, si yo como y recibo 1 libra de comida, pues esta cirugía bariátrica puede reducir a poder recibir solo 500 gramos de comida. Ella normalmente no solo disminuye la capacidad gástrica del contenido alimentario, sino que además disminuye el proceso de absorción de ciertos nutrientes que utilizamos para generar tejido graso o ácidos grasos triglicéridos depositados en diferentes partes del organismo. Cuando esto sucede, básicamente tenemos dos situaciones. Primero, puede haber deficiencia de algunos nutrientes, especialmente vitaminas, proteínas, y esa deficiencia tiene que ser compensada. Y segundo lugar, la falta de nutrientes hace que también haya una pérdida de masa grasa, pero con ello también hay una pérdida de masa magra, o sea, masa metabólicamente activa, masa muscular. El cuerpo no identifica qué masa bajar y qué masa no bajar, porque el cuerpo simplemente disminuye de peso y disminuye el ingreso de proteínas, carbohidratos y lípidos. Cuando hablamos de eso, hablamos de algo que se llama sarcopenia. Y sarcopenia es uno de los efectos colaterales de la cirugía bariátrica. Es decir, esta sarcopenia se traduce en pérdida de masa muscular. Y esa masa muscular esa pérdida de masa muscular genera grandes problemas. Primero, produce una alteración en la actividad de locomoción y la actividad física donde está involucrado el ejercicio. Entonces, por ejemplo, levantar una caja, salir a correr, todo esto, pues sin masa magra vamos a tener mayores dificultades. Entonces, es uno de los grandes problemas y es por lo que el ejercicio interviene. Segundo lugar, el proceso metabólico del músculo. El músculo no solo es un órgano para mover a las personas o levantar cosas, sino que también genera una serie de sustancias que son fundamentales, se ve alterado. Entonces nos puede llegar a un punto donde el proceso metabólico se pueda también ver trastornado. Ese problema definitivamente hay que manejar y se maneja con actividad física. El manejo de la actividad física es fundamental en pacientes postoperatorio de cirugía bariátrica. Entonces, hablando de actividad física, tengamos en consideración dos cosas. La primera parte, esta actividad física normalmente se debería hacer antes de empezar la cirugía bariátrica. Eso disminuye los riesgos de la anestesia y disminuye los riesgos del proceso de cirugía. Entonces es importante que el paciente empiece a hacer una actividad física antes de la cirugía bariátrica. Y lo otro es que ahí empezamos a cambiar sus estilos de vida. De nada nos sirve que hagamos una cirugía bariátrica en pacientes que no han sido adheridos a un estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable significa comer sanamente y hacer actividad física. Entonces, si el paciente se va a hacer una cirugía bariátrica, pero no tiene esa condición física, no tiene ese estilo de vida, muy seguramente después de la cirugía va a recaer nuevamente en ese estilo no saludable para llevar a cabo los ejercicios. Entonces va a generar una reganancia de peso que definitivamente sería bastante complicado, porque cuando hacemos cirugías para pacientes de obesidad grado 2, grado 3, pues estamos haciendo el top del tratamiento médico. O sea, de ahí para arriba no existe ningún otro procedimiento diferente a la cirugía bariátrica. Entonces es muy importante buscar la forma de que ese paciente no me pierda masa muscular. Es básico, porque en ese sentido hacer que tenga un peso, digamos, más consolidado, un peso que se mantenga en el tiempo y va a evitar una reganancia de peso. Entonces, cuando hablamos de esto, una reganancia de peso graso. Ahora, cuando hablamos de este proceso, tenemos que tener en consideración que ahí sí interviene la actividad física. Y la actividad física tiene varios objetivos. El primer objetivo
básico es mejorar el desempeño motor del paciente. De nada nos sirve una cirugía bariátrica para después tener una quema calórica baja. Es decir, tenemos que bajar la acumulación de grasa en los tejidos. Esa actividad física nos va a llevar primero a mejorar la parte cardiovascular. Eso normalmente pacientes obesos ya han venido teniendo problemas en los diferentes órganos, lo que llamamos nosotros órganos blancos, corazón, cerebro y riñones. Y esta capacidad cardiovascular de alguna manera ayuda a recuperar ciertas características, sobre todo hemodinámicas, o sea, ciertas características saludables del sistema cardiovascular. Entonces, ese es, digamos, que el primer objetivo. Y el segundo objetivo es mejorar o mantener la capacidad motora de ese paciente. Si usted piensa y lo mira desde esta lógica, si un paciente no mejora condición física, ese paciente va a tener menos capacidad de hacer gestos técnicos, gestos físicos. Ejemplo, si el paciente camina, pero no lo podemos llevar a correr porque el paciente tiene una deficiencia muscular, se va a volver un ciclo vicioso. No hago ejercicio, aumento de peso, no hago ejercicio, y progresivamente vamos a llegar a una espiral donde el paciente va a empezar a subir nuevamente de peso y generar todo el proceso metabólico que eso implica. Entonces, lo ideal aquí es trabajar. Ahora, ¿qué trabajamos? Lo de siempre que estamos hablando, la parte cardiovascular, la parte de fuerza. Lo demás es elementos accesorios como la flexibilidad y el balance. La parte cardiovascular también lo hemos mencionado en algunos videos y en algunos shorts del canal, donde tenemos en consideración que esa actividad cardiovascular, para que surta efecto en términos de pérdida de peso graso, se tiene que hacer por encima de los 20 minutos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos inicialmente un sustrato energético que se llama la glucosa. La glucosa dura aproximadamente 20 minutos con ejercicio físico hasta que baje a niveles mínimos. Cuando esa glucosa baja a niveles mínimos, el sustrato energético a base de ácidos grasos empieza a ser el sustrato energético predominante. Es decir, se acaba el primer combustible, tengo que llegar al segundo combustible. Y el segundo combustible se llaman ácidos grasos. Por tal razón, esa utilización de ácidos grasos va a ser muy eficiente a partir del minuto 20, más o menos lo que dicen los estudios científicos. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que la parte cardiovascular sean actividades que duren más de 20 minutos. Entre más lejos de los 20 minutos duren, pues mejor efecto benéfico que tiene para el paciente. Entonces, es considerar eso como parte del elemento. Actividades cardiovasculares de larga duración. ¿Cómo qué? Caminar, si el paciente lo permite y sus rodillas lo permiten por el peso y la artrosis que genera el sobrepeso. Correr, puede montar bicicleta, puede nadar, que es uno de los elementos ideales para un paciente que tiene obesidad, puede hacer elíptica, puede bailar. Entonces, estas actividades cardiovasculares tienen que hacerse periódicamente por encima de los 20 minutos. Frecuencia semanal, entre 4 y 6 veces por semana. Entonces, digamos que esta es la parte cardiovascular. ¿Qué pasa con la fuerza? La fuerza también es un elemento fundamental por lo que les acabo de decir. ¿Qué dicen las guías o qué dicen los métodos científicos, los estudios científicos? Dicen que esa actividad tiene que hacerse mínimo 3 veces por semana. Tiene que comprender todos los grupos musculares, no solo un grupo. O sea, yo no solo hago ejercicio de fuerza, yo no solo hago ejercicio de brazos, sino que tengo que comprometer todos los grupos musculares para tener una mayor habilidad en la parte del gesto técnico cardiovascular. Ese ejercicio cardiovascular, ese ejercicio de fuerza, se puede manejar con muchos elementos. Yo recomiendo personalmente las bandas elásticas por varias razones. Son mucho más, generan menos complicaciones o alteran menos o estresan menos las articulaciones que tenemos nosotros. Normalmente la pesa libre tiene una tendencia a generar un desgaste articular. Segundo, las puedo llevar a todos lados y es una gran ventaja porque no pierdo el manejo del proceso. ¿Qué sucede? Que si yo dejo de hacer ejercicio físico por 1, 2 o 3 semanas, prácticamente todo se cae, prácticamente lo que he logrado definitivamente va a empezar a perderse y en 3 semanas tenemos que volver a empezar teniendo en cuenta que empezamos a ganar masa grasa. Entonces volvemos a lo mismo. En 3 semanas estoy empezando en ceros, mi actividad física se vuelve un poco, técnicamente inadecuada y empiezo a ganar nuevamente masa grasa. Entonces lo ideal en este proceso es hacer un trabajo cardiovascular largo por encima de 20 minutos, máximo 6 veces por semana, y entre más encima de 20 minutos va a ser mucho mejor. Hacer nuestro trabajo de fortalecimiento para manejar el proceso metabólico y el
proceso de motricidad, y con este tipo de actividades podemos complementar todo con la parte nutricional, donde el cirujano y la nutricionista experta en cirugía bariátrica les va a decir qué elementos, qué complementos, qué vitaminas deben ingerir para no generar deficiencia. Entonces este es el proceso que se debe llevar a cabo, y la idea es que lo tengan en cuenta, lo analicen, y si ustedes tienen cirugía bariátrica de antemano, pues empezar a hacer todo el proceso para no generar una reganancia de peso, y tener en cuenta que pues a partir de ahí no vamos a tener ninguna otra posibilidad estratégica en términos terapéuticos para la obesidad. Entonces cualquier cosa que ustedes dudas que tengan, yo perfectamente se las puedo resolver. Ustedes me pueden escribir al canal o me pueden escribir al correo, y hablamos sobre un trabajo en particular para manejar un proceso en línea donde yo los pueda orientar o asesorar. Muchas gracias.